noches, hermanos, ¿cómo están? Les mandamos un saludo desde aquí de las instalaciones de nuestro templo. Nos da mucho gusto, tenemos varios hermanos que están conectados, que están pues al pendiente del servicio del día de hoy. Nos da mucho gusto, hermanos. Gracias a Dios por la oportunidad que cada uno de nosotros tenemos de estar aquí, hermanos, escuchando la palabra de Dios. Voy a compartir el día de hoy un tema que extraje del libro de Daniel. El título de la predicación de esta tarde se llama Seamos diferentes. Todos aquellos hermanos que hemos tenido la oportunidad de leer el libro de Daniel, sabemos que es un libro, hermanos, que trasciende la historia. Es un libro que a través del tiempo, en la medida en la que lo vamos leyendo, en la que vamos analizando, en la que vamos pues comprendiendo o tratando de comprender lo que Dios quiere enseñarnos, encontramos cosas nuevas, cosas diferentes, o simplemente reafirmamos muchas que ya teníamos nosotros, hermanos, en nuestro corazón. El día de hoy quiero, insisto, compartir un mensaje que le he puesto como título Seamos diferentes. Hermanos, quiero decirles a manera de introducción que la palabra de Dios nos enseña que todos los hijos de Dios, que todos los creyentes, todos los cristianos, somos llamados a eso, somos llamados a marcar la diferencia, somos llamados a resplandecer, somos llamados a distinguirnos, somos llamados a que la gente nos vea. De hecho, los cristianos somos personas a quienes nos debería de gustar que la gente nos mire, nos vea. Hay muchos cristianos, o habemos muchos cristianos a quienes esto nos molesta. No nos gusta que la gente nos esté viendo, que la gente nos esté comparando, o incluso que la gente nos esté juzgando. Sin embargo, vamos a ver en la palabra de Dios que esto es algo que no debe de influenciar negativamente nuestra vida. Al contrario, es algo que nos debe de traer bendición. Así que voy a pedirles que abran su Biblia, hermanos. Sé que la transmisión llega con unos segundos de retraso, pero voy a pedirles que abran su Biblia en el libro de Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel capítulo 1, versículo 8. Son 4 cosas las que vamos a aprender, hermanos, el día de hoy a través del estudio de la palabra. Vamos a ver lo que dice la Biblia en Daniel capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra de Dios así: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Hermanos, el primer punto que quiero que veamos nosotros en esta tarde se llama: no retrocedamos ante la adversidad, seamos diferentes. Y si vamos a ser diferentes, hermanos, entonces no debemos de retroceder ante la adversidad. Quiero que observemos la imagen. En la imagen hay una persona, ¿verdad?, cuya base, cuyo sustento es la Biblia, es la palabra de Dios, pero en lugar de caminar hacia ella, está caminando en contra de ella, es decir, se está alejando, está ocurriendo un distanciamiento. Y quiero que pensemos, hermanos, en lo siguiente. Quiero que tú, hermano, hermana, medites en esta pregunta que te voy a plantear. ¿Qué harías si hoy, repentinamente, hermanos, quiero que todos pensemos en esto? ¿Qué haríamos si el día de hoy, repentinamente, fuésemos despojados de todas nuestras propiedades, de todos nuestros bienes? Fuésemos tomados y fuésemos llevados cautivos a una tierra lejana, lejos de la casa, lejos de la familia, lejos del lugar donde vivimos. ¿Cómo nos sentiríamos? Quiero que pensemos en esto. Quiero que pensemos que esto es algo que a lo mejor nosotros no buscamos, tal vez nosotros no tuvimos la culpa, sin embargo, somos despojados de nuestra casa, de nuestra tierra, y somos llevados en estado de cautiverio a un lugar lejano. Ahora quiero que pienses en esta otra cosa. Ya que eres llevado a un lugar lejano, lejos de que te vaya mal, escucha esto, lejos de que te vaya mal, eres llevado para que en aquel lugar tú seas reeducado en una nueva cultura, adorando a nuevos dioses, en una nueva religión, con nuevas costumbres. Si tú te adaptas a esa nueva religión, a esas nuevas costumbres, pero sobre todo te adaptas a adorar un nuevo Dios, muy probablemente te va a ir bien. Sinceramente, hermanos, ¿qué haríamos? Tal vez nosotros diríamos: bueno, ya me despojaron de todo, ya me quitaron todo lo que tenía, Dios no me cuidó,
A Dios no le preocupó mi vida, Él no supo protegerme, ahora estoy en otro lugar, tengo nuevas oportunidades y las voy a aprovechar. Hermanos, muchas veces cuando los cristianos somos enfrentados ante adversidades o situaciones que cambian nuestra situación social, nuestra posición económica, nuestro estado de salud, hacemos lo que nosotros acabamos de ver en la imagen, es decir, nos apartamos de Dios, culpamos a Dios. Pero cuando nosotros leemos la Biblia nos damos cuenta que Daniel, lejos de eso, dice la Biblia que él propuso en su corazón no dar marcha atrás a aquellos principios, a aquellos valores en los cuales él había sido educado, en los cuales él había crecido. Tenemos que entender una cosa, hermanos. Primero que nada, se cree, dicen los que han estudiado la Biblia, que cuando Daniel es llevado cautivo, él tendría aproximadamente unos 15, no más de 20 años de edad, es decir, era un muchacho, era un adolescente. Es llevado a aquel lugar, es apartado con un grupo de príncipes de muchas regiones, con el propósito de que sean alimentados con la comida que el rey recibía en su mesa, que habitualmente era comida que había sido sacrificada a los ídolos, y él es invitado a formar parte de esto. Y dice que él propone en su corazón no contaminarse. Daniel en ese momento, él no está decidiendo consagrarse a Dios, él ya era un muchacho consagrado a Dios. Él ya era un muchacho que temía a Jehová. Cuando él es llevado cautivo, él ya era un hombre, un joven, que había aprendido en su corazón, allí en su casa, allí en su familia, a amar a Dios. Hermanos, si nosotros desde que somos jóvenes o desde que somos adolescentes o muchachos no aprendemos a honrar a Dios en nuestro corazón de una manera tal en la que en Él tengamos la firmeza de ser fieles a Dios, entonces cuando vengan circunstancias adversas vamos a hacer lo que está haciendo este muchacho, nos vamos a alejar de Dios. Hoy en día, hermanos, hay muchos cristianos que fueron miembros de iglesias sanas. En nuestra misma iglesia hay personas que hoy no están aquí, y no están aquí por muchas razones, y algunos de ellos no están porque perdieron el trabajo, porque quizás perdieron su casa, porque tal vez terminaron perdiendo su familia, porque tal vez perdieron la salud, o perdieron muchas cosas, o no lograron tener lo que tenían, consideraron que entonces no valía la pena seguir con Dios. Pero Daniel, hermanos, no se enojó con Dios, no culpó a Dios, no abandonó su fe, y de manera contraria afirmó su corazón para seguir a Dios. En estos días, hermanos, varios hermanos de la iglesia van a quedar sin trabajo, van a ver reducido su sueldo. Algunos hermanos que son comerciantes quizás no van a vender nada o van a vender muy poco. ¿Qué vamos a hacer, hermanos, en cuanto a nuestra fe? ¿Vamos a retroceder? ¿Vamos a dudar? ¿Vamos a culpar a Dios? ¿Vamos a aprovechar otras buenas oportunidades acaso para aprender nuevas religiones o adorar nuevos dioses? No, la palabra de Dios dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Hermanos, seamos diferentes entre los cristianos. Y lo primero que nos debe de diferenciar es que no debemos de retroceder ante la adversidad. Me da gusto ver, hermanos, que no solamente hay hermanos adultos de la iglesia conectados, hay varios hermanos que son jóvenes también que están conectados. Y te hablo a ti, hermano, que estás en tu casa. Le hablo a usted, hermano, que usted está viendo en su casa, ¿verdad? Y que piense en esto. No tenemos que retroceder. Quiero que escuchemos lo que la palabra de Dios dice en el libro de Esdras, capítulo 7, versículo 10. En Esdras 7:10, hermanos, encontramos a otro hombre de Dios, quizás de mayor edad que Daniel, pero vamos a ver que Esdras, al igual que Daniel, a pesar de la situación que él vivía también lejana a su tierra, tampoco, hermanos, tampoco retrocedió ante la adversidad. De hecho, si ustedes leen la Biblia, se van a dar cuenta, hermanos, que Esdras era tan diferente, porque el título de la predicación de esta tarde se llama Seamos diferentes. Esdras era tan diferente que el mismo rey conocía a Esdras y sabía que era un hombre dedicado a estudiar la ley de Jehová su Dios. Dice Esdras capítulo 7 versículo 10:
porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras se dedicó por completo a Dios, tenía un firme propósito de ser fiel a Dios y había dedicado su vida completamente a Dios. ¿Cuál es la oración, hermanos, que nosotros como hijos de Dios debemos de llevar delante de su presencia? ¿Saben una cosa, hermanos? Doy gracias a Dios porque el estar conectados nos está permitiendo llegar a hermanos que de otra manera, aun cuando estuviésemos en una reunión normal, no estarían aquí y hoy están aquí. Eso implica entonces que podemos llegar a un mayor número de hermanos. Hermanos, ¿cuál debería de ser la oración que nosotros tendríamos que hacer el día de hoy? Esa oración se encuentra en el Salmo 86:11. Hermano, hermana, que me estás viendo en este momento o que quizás más adelante vas a poder reproducir el video y que quizás reflexionas y te das cuenta que tú o yo no hemos marcado la diferencia, que como la persona de la imagen nos estamos alejando de Dios y reconocemos hoy que debimos de haber sido como Daniel. ¿Cuál debería de ser nuestra oración? Esta oración está en el Salmo 86:1. El Salmo 86:1, hermanos, dice lo siguiente: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Hermanos, el autor del Salmo 86 le está diciendo a Dios que no solamente quiere que sea su maestro, que no solamente quiere que sea el que le enseña la palabra, sino que el autor del Salmo está tomando una decisión: caminaré yo en tu verdad. Hermano, tú y yo estamos caminando en la verdad de Dios, estamos siendo fieles a Dios, nos estamos manteniendo en los caminos de Dios, estamos honrando a Dios, estamos siendo la diferencia, porque si no, es una decisión que tenemos que tomar el día de hoy. Y para que sea una decisión verdadera, tenemos que pedirle al Señor que afirme nuestro corazón, es decir, que nos permita tener un corazón estable, confiado, seguro, en este caso, en Dios. Punto número 2. La segunda cosa que quiero que veamos, hermanos, en este momento, el segundo punto se llama seamos irreprensibles. Y quiero que se den cuenta que es un punto que va completamente de la mano al anterior, porque el título se llama seamos diferentes, el primer punto se llama no retrocedamos ante la adversidad, y entonces como consecuencia dice seamos irreprensibles. Y no sé si se alcanza a ver, hermanos, la ilustración es una lupa, ¿verdad?, que está examinando a una persona cuya vida se sustenta en la Biblia, en la palabra de Dios. Su andar diario está así, está sustentándose en los caminos de Dios. Yo decía hace rato al inicio de la predicación, hermanos, que los cristianos somos personas que tenemos que alegrarnos de que los demás nos vean. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir dar testimonio. La gente nos está viendo. Daniel capítulo 6, versículo 4. Vamos a ver lo que la palabra de Dios, hermanos, dice en el libro de Daniel capítulo 6, versículo 4. Y quiero que notemos que este pasaje nos da una enseñanza también muy interesante respecto a lo que el profeta Daniel estaba pasando. Ya para este momento, para el capítulo 6, Daniel ya no era un muchacho, ya era un hombre maduro. Ya habían pasado varios años desde que él estaba en la cautividad en Babilonia. Sin embargo, él se mantenía firme en los caminos de Dios. Él crece, llega un momento en que él llega a ocupar un cargo muy importante, hermanos, dentro del reinado, y esto causa la envidia de los demás, porque sabes, hermano, en Daniel capítulo 6, versículo 4, vamos a aprender que cuando tú y yo crecemos en este mundo, porque tenemos mejor sueldo, mejor salario, una mejor posición en el trabajo, nos va mejor en los estudios, no va a faltar por ahí alguien que nos envidie y que va a querer, como decimos en México, ponernos el pie, que va a querer hacernos tropezar, que va a querer hacernos quedar mal. Dice Daniel 6:4, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Es decir, vamos a investigar y de seguro es corrupto.
De seguro se está robando dinero, de seguro está engañando al rey, de seguro está haciendo lo mismo que nosotros. No, hermanos, no porque el mundo es corrupto, no porque nuestros compañeros de trabajo son ladrones, o porque nuestros compañeros en la escuela se roban los exámenes y copian en las materias y le pagan al maestro, o alguna persona logra un ascenso con cosas turbias. Nosotros tenemos que hacerlo también. Dice, mas no podían, hermanos, subrayemos esto en nuestra mente, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él, Daniel, era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Qué maravilloso, hermanos, qué maravilloso. ¿Por qué? Porque Daniel, hermanos, era un hombre irreprensible. Él era un gobernador, y de hecho el rey había considerado colocarlo como jefe de los gobernadores o como jefe de los presidentes. Y los otros gobernadores, los otros sátrapas, dijeron, vamos a buscar. Y estuvieron buscando, y se dieron cuenta que no había nada. Hermanos, qué bonito es cuando uno desarrolla sus estudios, su trabajo, su negocio y todo lo que hace y lleva a cabo sin estarse escondiendo. Yo decía hace poco en una predicación que cuando nosotros tenemos que estarnos escondiendo es porque algo malo estamos haciendo. Cuando no hacemos nada malo, no tenemos por qué escondernos. Y Daniel llevaba a cabo su vida común. Ni siquiera sé, hermanos, si Daniel se dio cuenta que lo estaban investigando. A lo mejor sí. Sin embargo, él estaba tranquilo. Hay una exhortación que les voy a leer, hermanos, escúchenla. Está en la epístola de Pablo a Tito, capítulo 2, versículos 7 y 8. Dice, presentándote tú en todo como ejemplo. Allí está, hermanos. Los cristianos tenemos que ser ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad. Integridad es ser irreprensibles, seriedad. Hermanos, habemos hermanos que somos muy juguetones, que todo lo tomamos a broma, y por eso muchas veces la gente no nos toma en serio. No, tenemos que ser serios. Y dice el versículo 8, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes. La palabra de Dios, hermanos, dice que Satanás es nuestro acusador. Él va delante de Dios y quiere acusarnos delante de Dios. Y muchas veces lo hace porque tiene las armas en la mano, y otras lo hace aunque no las tenga. Él puede ir delante de Dios y puede acusarnos ante Dios. Pero Dios, que sí lo sabe todo, a diferencia de Satanás, hermanos, sabe que nosotros somos irreprensibles. 1 Pedro 4:14, se los voy a leer 15 y 16. Si son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Así que ninguno de ustedes padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Hermanos, a veces nos lamentamos. Vean lo que dice el versículo 16. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Decimos, es que mis amigos están hablando de mí porque soy cristiano, están murmurando de mí, ya no me quieren hablar, ya no se quieren sentar conmigo, ya no quieren comer conmigo, ya no quieren hacer equipo conmigo, ya no quieren invitarme a hacer las tareas o los trabajos. Y empezamos a avergonzarnos por ser cristianos. No, un cristiano irreprensible se siente orgulloso y glorifica a Dios por eso. Punto número 3. La tercera cosa, hermanos, que vamos a aprender nosotros el día de hoy, en la que debemos de marcar la diferencia. 1, dijimos, no retrocedamos ante la adversidad. 2, seamos irreprensibles. Y 3, confiemos en el cuidado de Dios. Confiemos en el cuidado de Dios. Hermanos, Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel capítulo 6, versículo
10. Vamos a ver, hermanos, lo que este pasaje de la Escritura enseña. Y vamos a darnos cuenta, hermanos, que Daniel, una vez que los enemigos se dan cuenta que no pueden encontrar nada en contra suya, se proponen, hermanos, ponerle una trampa mucho más complicada. Querían acusarlo delante del rey para encontrar la manera de poder hacerlo caer. Y entonces la tercera cosa que vamos a ver, hermanos, es que debemos de confiar en el cuidado de Dios. Miren lo que dice Daniel capítulo 6, hermanos, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Recuerdan la historia, hermanos? La palabra de Dios dice que los enemigos de Daniel no encuentran nada, van con el rey y le dicen: rey, te queremos proponer una cosa, que en los próximos 30 días cualquiera que haga una oración o adore a otro Dios que no seas tú, que sea arrojado al foso de los leones. El rey no piensa 2 veces, autoriza el edicto, lo firma, se publica y se le da a conocer a todos. Y cuando Daniel se entera de este edicto, él confía en que Dios lo cuida, porque él no iba a abandonar su fe, ¿se acuerdan? Porque él había preparado su corazón para no contaminarse, porque él había decidido que aunque allí donde estaba le podía ir bien, si se dejaba, hermanos, culturizar, si adoraba a otros dioses, él no iba a aceptar. Ahora quiero que entendamos una cosa, hermanos. A Daniel le fue bien de todas maneras, porque cuando los hijos de Dios confiamos en Dios, nos va bien de todas maneras. No tenemos por qué corrompernos, no tenemos por qué tener temor, no tenemos por qué ser como los demás. Daniel no se corrompió y Dios le dio gracia delante del rey, y llegó el momento en el que él ocupó una posición muy importante. Hermano, a lo mejor, ¿verdad? ¿Crees que allí en la escuela, crees que allí en el trabajo, o crees que tu negocio no va a prosperar si tú no caes en las trampas del mundo? No, al contrario. Si confías en Dios, Dios te va a cuidar, y si es su voluntad, Él va a prosperarte. Hermanos, dice la palabra de Dios que Daniel confió en Dios y oraba a Dios, como tú y yo tenemos que hacerlo también ante cualquier circunstancia, porque nosotros, hermanos, no dependemos de una persona, dependemos de Dios. Dice el libro de Hechos, capítulo 20, versículos 22 al 24, lo siguiente: ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Anticipadamente Pablo sabía, según este pasaje, que ir a Jerusalén lo iba a exponer, hermanos, al peligro a causa de la predicación de la palabra. No, ojo, entendamos una cosa: no significa que entonces, como confiamos en el cuidado de Dios, tenemos que exponernos abiertamente al peligro. Total, Dios nos cuida. No, eso es tentar a Dios. Pablo sabía que si él iba a Jerusalén y predicaba la palabra de Dios como la predicaba en otro lugar o en otros lugares, entonces iba a tener problemas. Le iban a esperar prisiones, le iban a esperar tribulaciones, pero él no tenía temor, porque no iba a dejar de predicar la palabra de Dios. Eso es lo que le está diciendo. Sabía que Dios lo iba a cuidar, pero si no lo cuidaba en el sentido de que permitía que pasara por esas prisiones y tribulaciones, es porque había un propósito. Porque si regresamos a Daniel capítulo 3, versículo 15, 16, 17 y 18, recordamos lo que pasó con Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando de la misma manera son obligados a adorar, en este caso, la imagen del rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor los llama, les dice: ¿están dispuestos a postrarse ante la imagen? Porque les voy a decir una cosa: ningún Dios los puede librar.
Y hermanos, estos hombres, estos muchachos dicen: Nabucodonosor, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos. Allí está la seguridad, que un joven, una señorita, un varón, soltero, casado o un anciano, podemos poner en Dios. Dios tiene poder para librarnos, pero si su propósito se cumple permitiendo que, como Pablo, estemos en prisión o tribulación, no vamos a estimar preciosa nuestra vida, vamos a confiar en Dios, en su cuidado, porque dice más adelante: y si no, sepas, oh rey, que no le daremos la espalda a nuestro Dios, no adoraremos tu estatua, así que no cuentes con nosotros. Hermanos, seamos diferentes, marquemos la diferencia. En este momento el mundo necesita ver, hermanos, necesita ver cristianos fieles, sabios, prudentes, entendidos, confiados en Dios, irreprensibles, que no retroceden. Qué triste sería, hermanos, que una vez que pase la pandemia y la crisis económica, la iglesia, en lugar de estar más llena, esté más vacía. Y que preguntemos: ¿dónde están los hermanos que venían antes? Es que se alejaron, se desanimaron, se desconsolaron, porque dejaron de confiar en Dios. Ahora están en el mundo, viviendo peor que impíos. Hermanos, los cristianos nunca debemos de volvernos para ser como los impíos. Tenemos que dar testimonio. 4. La cuarta cosa, hermanos, de la cual yo quiero hablarles en esta ocasión, es que debemos de llevar a otros a Cristo. Seamos diferentes, llevemos a otros a Cristo. Hermanos, como pastor tengo la responsabilidad de mantener la visión que tenemos como iglesia. Un crecimiento cotidiano, constante, permanente como congregación, hasta que un día seamos cientos o miles, para que podamos tener más iglesias, más pastores, más misioneros, más lugares donde se predica la palabra. ¿Por qué no decirlo? Una mejor economía para poder sustentar a aquellos que enviaremos. Hermanos, llevemos a otros a Cristo. Daniel capítulo 4, versículo 27. Quiero que ustedes busquen también allí en su Biblia, hermanos, este pasaje de la Escritura, y que ustedes conmigo vean lo siguiente. Mientras ustedes se encuentran Daniel 4:27, hermanos, vuelvo a mandar un saludo. Gracias porque otros hermanos se han conectado. Les invito, hermanos, a que compartan las predicaciones en sus redes sociales y que bendigamos a otras personas también con nuestros mensajes. Daniel 4:27. Por tanto, vean lo que dice Daniel 4:27. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, dice Daniel al rey Nabucodonosor. Tus pecados redime con justicia, es decir, arrepiéntete de ellos, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Dice la Biblia que Dios había determinado un juicio para el rey Nabucodonosor y que se lo había revelado a través de un sueño, ¿se acuerdan? Dios, a través de Daniel, le revela al rey Nabucodonosor lo que ese sueño significaba. Daniel le dice a este rey cómo librarse de ese castigo de parte de Dios. Pero ¿qué creen que hace el rey, hermanos? No escucha, porque el hombre es necio por naturaleza, no escucha. Hermano, cuando tú y yo estamos en una situación de adversidad, eso no significa que tenemos que callarnos. Daniel no se calló. Él estaba delante del rey y no tuvo, hermanos, no tuvo vergüenza de reprender al rey y de decirle que se arrepintiera de sus pecados, porque si él lo hacía y cambiaba, entonces Dios le iba a prolongar la tranquilidad. Hermanos, el cristiano que marca la diferencia no se calla, nunca.
Por eso yo les decía hace rato, hermanos, compartan las predicaciones en sus muros. Hoy más que nunca no tenemos que callarnos. Tenemos que organizar videos en grupo con la familia, con los amigos, porque la tecnología nos lo permite. Llevémoslos a Cristo. A lo mejor la gente dice, bueno, es que ya le compartí muchas veces y no quiere. Es como este rey, cabezón, duro, rebelde, no hace caso. Porque Daniel le dice al rey que se arrepienta. ¿Y qué hace el rey? Se ensoberbece. Un día está parado frente a las ventanas de su palacio y dice, yo edifiqué esto, yo levanté esto, yo hice el otro. Y en ese momento el castigo de Dios se cumple, le es quitada la razón de su mente y se convierte, hermanos, en una persona torpe como un animal, y así estuvo durante muchos años. Pero hay algo muy interesante, hermanos, hay algo muy importante que ocurre en este rey. Después de varios años, a pesar de que en su mente él era una persona, digamos, torpe, había entorpecido, allí después de tantos años de estar sufriendo, de estar envejeciendo, de que le había crecido el cabello, le habían crecido las uñas y ya ha pasado muchas cosas, se acuerda, un día mi siervo Daniel me dijo que si yo me arrepentía, entonces las cosas iban a cambiar. Y en ese momento, hermanos, ese rey se arrepiente, levanta sus ojos al cielo y clama a Jehová, y Jehová lo escucha y lo perdona y le restaura su reino. Y cuando Dios, hermanos, le restaura el reino a este hombre lo primero que hace, hermano, es alabar a Dios. Ahora yo, Nabucodonosor, voy a leer Daniel capítulo 4, versículo 37, hermanos, que dice lo siguiente: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Hermanos, si ustedes leen la Biblia, en la palabra de Dios, las mejores alabanzas, la mejor adoración, uno de los mejores reconocimientos que alguien hace a Dios proviene de labios de un hombre como Nabucodonosor, de él. Después de los años de que se da cuenta que no escuchó a Dios y que fue necio, termina alabando a Dios. Yo lo engrandezco, lo glorifico, lo alabo porque sus obras son verdaderas, sus caminos son justos. Él puede humillar a los que andan con soberbia. Hermano, no te calles. En unos años tu amigo, en unos años la persona a la que le has dado tu amistad, tu compadre, tu compañero de trabajo, a la persona que le has compartido de Cristo, que te has dicho que te ha dicho que eres un tonto, que eres un loco, que ya te calles, que no le digas nada, y esté quebrantado, porque dice la Biblia que antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes del quebrantamiento la altivez de espíritu. Se va a acordar de tus palabras y va a decir: me acuerdo de mi amigo, me insistía que me arrepentía, me invitaba a su iglesia, me regaló una Biblia, oró por mí, decía que me amaba y que viniera a Cristo, y yo no hice caso de él. Pero en ese momento se va a arrepentir, va a levantar sus ojos al cielo, va a alabar a Dios y va a engrandecer a Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos, por qué tenemos que marcar la diferencia? Tienes un negocio, pon unos folletos allí para que tus clientes se lo lleven. Me da tristeza cómo estamos muy prontos a compartir en nuestros muros toda clase de tonterías, hermanos. Menos versos de la Biblia, menos predicaciones, menos pensamientos cristianos. Eso es lo que tenemos que hacer, porque un día la gente va a alabar a Dios porque nosotros marcamos la diferencia. Ya casi para terminar les voy a leer Hechos 26-27. Pablo está preso, es llevado ante un rey, el rey Agripa. Pablo está predicando la palabra de Dios y llega un momento en que confronta al rey Agripa. Hermanos, Daniel no tuvo problema, hermanos, en encarar al rey y en decirle que se arrepintiera, y Pablo tampoco tuvo problema. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Hermanos, si Agripa
no se hubiera levantado y se hubiera ido y le hubieran dado unos minutos más a Pablo, hermanos, voy a decir algo que es mi opinión, que no dice la Biblia, se hubiera convertido a Cristo. Porque le dice, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dice, pues yo quisiera que seas cristiano, yo quisiera que fueras cristiano, que fueras como yo, excepto por estas cadenas. Hermano, ¿cómo sabes tú si tan solo le insistes un poquito más? Insiste un poquito más, habla otro poco, regala otra Biblia, haz otra llamada, manda otro mensaje. Porque quizás ese amigo o esa persona que en el pasado no te ha escuchado, te diga, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Y por qué no decirlo? Termina siendo cristiano. Hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí no tuvimos que ser persuadidos más de una vez? ¿Cuántos de los que están en casa? Porque aquí en el templo estamos muy poquitos, somos 6 nada más, prácticamente el equipo técnico que estamos aquí transmitiendo, pero la gran mayoría está en casa. ¿Cuántos hermanos de los que están en casa no tuvimos que escuchar una y otra y otra y otra vez? ¿Y cuántos de los que estamos en casa, hermanos, no terminamos creyendo hasta que fuimos quebrantados? ¿No es así, hermanos? ¿Verdad que sí? Entonces, quizá nos pase como a Nabucodonosor, o fuimos como Nabucodonosor y terminamos alabando a Dios. Conclusión, hermanos. Conclusión. Seamos diferentes. Dios quiere que seamos diferentes, que demos gracias a Dios por ser vistos por los demás, para que tengamos mayores oportunidades de dar testimonio de que los hijos de Dios somos diferentes. Hermanos, que Dios les bendiga.